con más información y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del comunicado que lanzó el gobierno nacional este miércoles, cuando anunciaba que se interpuso una demanda penal contra el expresidente Evo Morales, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, y la jefa de bancada, además del MAS, diputado Betty Yañíquez, por la movilización registrada el pasado martes en el Alto. De esta situación vamos a estar conversando y escuchamos al viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Anandoca. En contra del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, don Juan Carlos Huarachi, y en contra también del asambleísta Yañíquez. Usted nos puede dar los detalles. Así es, Luciana. El día de ayer, el ministro Yerko Núñez ha formalizado ya la denuncia penal en contra de estas tres personas. Primeramente el señor Evo Morales, después el señor Juan Carlos Huarachi y la señora Betty Yañíquez, por una serie de delitos, pero entre los más principales tengo acá el memorial, si ustedes pueden mirar, el memorial que ya con el sello de recepción que se ha presentado ante la Fiscalía de La Paz por los delitos contra la salud pública, y hay un delito específico que es el delito de destrucción y deterioro de bienes públicos, ¿no es cierto? Hay que recordar que el día de anteayer se convocó a una marcha desde la ciudad del Alto, ¿no? Y la población ha sido testiga, ¿no?, de destrozos de una ambulancia, destrozos de separadores de vías, destrozos y sustracción de cámaras de seguridad, inclusive se ha visto que no estaban usando en otros momentos barbijo, ¿no? Y obviamente incumplimiento no solamente a los decretos emitidos, sino incluso una ley, la ley 1293, que incluso paradójicamente ha sacado el mismo movimiento al socialismo, porque ellos tienen los 2/3 del Parlamento, y nosotros nos extraña cómo las personas que van siguiendo esta marcha no hayan desacatado, no hayan cumplido esta ley 1293, los decretos supremos que se han emitido también, y las leyes autonómicas, es decir, las leyes que ha emitido el gobierno municipal de La Paz y también el gobierno departamental de La Paz. Y nosotros vemos con mucha preocupación que la Fiscalía no haya actuado de oficio, ¿no? Cabe recalcar, estimada Luciana, que la Fiscalía pues ha sido preseleccionada en primera instancia por el movimiento al socialismo, es decir, el señor Lanchipa, ¿no es cierto? Y a nosotros nos sorprende que la Fiscalía no haya actuado de oficio. Por lo tanto, el ministro, precautelando pues primeramente la salud, precautelando la vida como derecho fundamental y la vida de los habitantes bolivianos, etcétera, haya pues ya de una manera contundente haya mandado una denuncia penal ante la Fiscalía, estimada Luciana. Viceministro, ¿y por qué esta denuncia va dirigida también al expresidente Evo Morales? Y le completo la pregunta, ¿cuál es la denuncia específica en contra de esta exautoridad? Por una sencilla razón. El señor Evo Morales está acostumbrado primeramente a tuitear, aunque nosotros vemos pues con mucha preocupación que en sus tweets más de unidad, qué sé yo, de solidaridad, los tweets que él manda son de confrontación. Y en un tweet que él sacó, podemos ver acá donde él dice, saludamos, ¿no? Dice la movilización, saludamos el gran esfuerzo, dice, del pueblo, ¿no? Y tenemos que ver que él, hace mucho antes de esta marcha, empezaba igual a sacar tweets. Y es de conocimiento público, estimada Luciana, que él es una persona que incita, que es una persona, no hay que olvidar lo que él dijo, que deben cercar a las ciudades, que no permitan alimentos, y ahora él estaba incitando, no públicamente, porque ahí están sus tweets de él, del señor Morales, en el cual él alienta a estas movilizaciones, por un lado. Y por otro lado, no debemos olvidar, aquí no sé si se nota, ahí tenemos fotografías, ¿no?, de Evo Morales con el señor Juan Carlos Huarachi. Juan Carlos Huarachi, y esto da pena, Juan Carlos Huarachi no representa al pueblo boliviano, no representa, estimada Luciana, pues a la clase obrera, a la clase trabajadora. El señor Huarachi representa plenamente los intereses los intereses de Evo Morales y no del pueblo boliviano. Por eso se ha visto en muchas fotografías que él está a su lado. Incluso los días ya de Evo Morales, Juan Carlos Huarachi estaba al lado de él.
Juan Carlos Guarachi estaba cerca de Evo Morales, por lo tanto, Evo Morales con Juan Carlos Guarachi tienen una vinculación directa. ¿Y quién ha sido el que ha convocado, o quién es uno de los que ha convocado esta marcha? Ha sido justamente el señor Juan Carlos Guarachi. Bien, estamos escuchando la posición por parte del gobierno respecto a este anuncio justamente que se ha realizado de un proceso penal en contra de exautoridades como el expresidente Evo Morales, además del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Viceministro, si me permite, estamos con esta entrevista a nivel nacional y desde Santa Cruz de Sire tiene algunas consultas. Adelante, Desiree, le escuchamos. Muchísimas gracias, Luciana, y gracias, viceministro, por atender todas nuestras dudas en relación a este tema. A pesar de esto que se ha indicado, a pesar de esta demanda que se ha interpuesto a estas personas direccionadas por lo que está sucediendo, los movimientos del MAS, los grupos que tiene el partido del MAS, continúan anunciando movilizaciones. ¿Cuáles serán las medidas que va a tomar nuestro gobierno ante esta situación, al margen, ¿no es cierto?, de lo que ya conocemos, pero algún actuar de manera preventiva para cada una de las amenazas que se está recibiendo en este tiempo? Desiree, primeramente, buenos días. Sabe, Desiree, nosotros vemos con mucha preocupación este tema, ¿no? Buen día. La Constitución Política del Estado sí garantiza, por ejemplo, el tema de huelga, que una persona, incluso el derecho al reclamo, etcétera, etcétera. Pero donde él piensa un derecho, termina en el derecho de otra persona. Y acá, si bien ellos, la Constitución les dice que pueden marchar, etcétera, ayer hemos visto una marcha totalmente contraria a la Constitución Política del Estado. Una marcha, estimada, les diré, totalmente vulneratoria, pues, a el derecho de la salud y sobre todo al derecho fundamental de la vida. Realmente ayer la población se veía en las redes sociales y en los medios de comunicación digitales y en los comentarios, realmente una total indignación con lo que han hecho con la ambulancia, con lo que hacían con el ornato público. Realmente no habían periodistas, por favor, que cumplían su labor, ¿no? En esta marcha, cuando han ido, los han amenazado, los han increpado, inclusive militares, etcétera, etcétera. Había hechos vandálicos, por lo tanto no se puede permitir eso. La Constitución Política del Estado le faculta a la policía boliviana a que pueda cuidar el orden interno, a que pueda precautelar la seguridad del Estado, y no solamente del Estado, sino también de las bolivianas y los bolivianos. Por ende, obviamente, nosotros como gobierno vamos a hacer uso de todos los elementos que la Constitución Política del Estado nos dan, nos facultan, para que nosotros podamos precautelar, pues, y podamos hacer un seguimiento a todas estas marchas, que no es el pueblo boliviano en su totalidad, sino solamente son personas del movimiento al socialismo que quieren retornar al poder y quieren desestabilizar el gobierno, por un lado, y quieren causar todavía aún más muerte, estimada Desiree. Y precisamente por eso, a eso va mi pregunta, viceministro. Hemos visto, ¿no es cierto?, en particular en este caso, con los movimientos que han generado este grupo de afines al MAS, pero por otro lado también la situación que venimos tocando hace tiempo con la asamblea, el tema de los fondos, esta lucha contra el COVID-19, donde vemos definitivamente un país dividido por estas particularidades, pero hemos escuchado a nuestras autoridades hablar, ¿no?, de que ustedes se han inclinado por el diálogo, esperando una respuesta positiva, pero aquí está claro de que estos grupos no están esperando un diálogo y seguimos con este atentado a la vida, a las personas y aquellos que están peleando y luchando contra esta pandemia. Entonces, ¿hay alguna medida más firme o alguna salida que tenga quizás el gobierno al margen de lo que ya hemos visto para estas situaciones en particulares? Mire, el gobierno siempre obviamente va a estar abierto a cualquier diálogo, va a estar abierto a cualquier entendimiento con las partes. Sin embargo, les diré lo que debemos puntualizar, es que la marcha del día de ayer era una protesta sobre todo por el tema de la postergación de las elecciones. Y aquí hay realmente una contradicción, ¿no? Porque ellos van solamente, empezando desde el señor Evo Morales, ¿no? Luis Arce y todos los acólitos del movimiento al socialismo, ¿no? Ellos solamente tienen esa
como después, ese cliché de que ellos no quieren que se siga postergando las elecciones. Ellos dicen que quieren ir a las elecciones en desmedro de la salud. Antes de la entrevista que se me está haciendo, yo veía los cuadros, ¿no?, de contagios, de muertes que estamos teniendo en Bolivia. Y mire, por Dios, no podemos entender cómo ellos ponen inclusive, pues, a su familia en riesgo, ¿no? A sus niños en riesgo. Una persona que esté contagiada, estimada Desiree, ahí en la marcha, ¿no?, ya ha contagiado a muchas personas. Esas personas han ido a sus familias, donde sus esposas, sus niños, su comunidad, etcétera, y ya puede haber un contagio masivo. Así que nosotros no entendemos cuál es el proceder de estas personas realmente, ¿no? Y ayer, como le decía, la marcha era sobre este tema. Y obviamente estaban marchando, yo supongo, contra el órgano electoral, ¿no? Porque el órgano electoral es la institución que está llamada por la Constitución para planificar, organizar y ejecutar todo el tema del eleccionario. Pero ellos ya lo tornan un tema político, meten al gobierno en este tema, porque el gobierno no tiene ahora tuición, no es como el gobierno del MAS, que tenía tuición en el órgano electoral, en el órgano judicial, etcétera. Este gobierno desrespeta la independencia de poderes. Por lo tanto, esta marcha era en contra de ellos. Pero nosotros como gobierno tenemos la facultad de, como le decía, de garantizar que exista internamente en nuestro país, pues, seguridad. Y la policía obviamente es nuestra única arma en este momento para resguardar a los bolivianos en el tema de seguridad interna, estimada Desiree. Vamos a estar atentos a esto. Si tiene que haber un diálogo, obviamente va a tener que diálogo. Siempre el gobierno va a estar abierto al diálogo, estimada Desiree, pero lamentablemente nosotros rechazamos contundentemente los actos vandálicos que se ha hecho el día de la marcha, estimada Desiree. Viceministro, nuevamente Luciana desde la sede de gobierno le habla con una última consulta y es recapitulando lo que usted nos mencionaba respecto a los elementos necesarios para realizar o elevar esta denuncia hacia el expresidente Evo Morales. Usted nos mostraba una fotografía en la que se ve al expresidente con el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana y fotografías de los tweets en los que el expresidente, a decir de usted, saludaba esta movilización. Yo le consulto, ¿estos son elementos suficientes para elevar esta denuncia hacia el expresidente Morales? Sabe, querida Luciana, no es pues casualidad que esto pase. Evo Morales sigue pretendiendo el poder, Evo Morales sigue pretendiendo convulsionar el país, ¿no? Todas las pruebas que, mire, se ha dado desde el fraude, después de la salida de Evo Morales, cada día el señor está empezando a tuitear y son tweets que él hace pues para convulsionar el país, ¿no? Entonces son pruebas, a nuestro modo de ver, estimada Luciana, no contundentes, donde él incita a la violencia, incita al desorden, incita al caos. En este momento él incita al contagio masivo de esta enfermedad. Por lo tanto, no vemos el que diga, no marchen, señores, dialoguen, vayan al órgano electoral, dialoguen. No hay esos tweets. Él dice, saludamos esta marcha, saludamos, ¿no?, que se está marchando en el alto, ¿no? Él no dice, señores, cuídense, por favor. No habla de eso, estimada Luciana. Por lo tanto, son pruebas contundentes, no a nuestro modo de ver, que involucran al expresidente Evo Morales en esta marcha, estimada Luciana. Viceministro Lanoca, le agradecemos mucho por esta participación en la entrevista que además ha estado compartida con nuestros compañeros de Santa Cruz y Cochabamba, que también... Muchísimas gracias al viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental que nos ha acompañado con la información acerca de esta demanda interpuesta, ¿no es cierto?, por el gobierno nacional. Gracias también a nuestros colegas en la ciudad de La Paz. Seguimos con más.